tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones. Qué bueno verles, qué alegría que puedan estar con nosotros en esta mañana. Me gustaría que se saluden, que pueda saludar a la persona que tiene a su alrededor, que le dé la bienvenida. Y aprovechamos de saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones. Saludamos a todos, también a los cumpleañeros del día. Saludo a la hermana Levia que está de cumpleaños también, muchas bendiciones. No sé si hay alguien más que esté cumpliendo años o que cumplió ayer o mañana. Ok. Bueno, pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos anclados en nuestro Señor Jesucristo. Algunos están ingresando, damos gracias a Dios. Muy bien, saludos y bienvenidos a todos. Hoy quiero continuar con una serie que ya lleva más de un mes realmente. Ya tenemos esta es la octava sesión o la octava semana de esta serie. Pero que me he querido tomar el tiempo para desarrollar los textos de esta epístola o carta del apóstol San Juan. Es la primera carta del apóstol San Juan. Y la serie que hemos venido compartiendo se llama Renacidos. Y en esta serie hemos aprendido las marcas verdaderas de un cristiano genuino. No todo el que asista a una iglesia necesariamente es cristiano. Eso tiene que también darnos claridad y luz. A veces hay personas que dicen, pero si es cristiano, ¿cómo es que actúa así? Bueno, no todo el que asiste a una iglesia necesariamente es cristiano. No porque alguien tenga una Biblia, ni siquiera porque dé una ofrenda, o tampoco porque ore necesariamente tampoco lo hace ser cristiano. Y mucho menos porque tenga una jerga evangélica que diga frases como gloria a Dios, aleluya. Eso tampoco lo hace ser cristiano. Un cristiano verdadero es aquel que ha recibido vida espiritualmente. Aquel que ha nacido de nuevo. Aquel en cuya vida mora el Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a Nicodemo y se lo dijo a alguien que no era cualquiera, él era un principal de la sinagoga. Él le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Juan en esta carta nos dice cuáles son las marcas de esos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe quiénes han nacido de nuevo. Pero hay marcas visibles que nos ayudan a detectar, primeramente para nosotros, si verdaderas esas marcas están en mí o no. Y también para ver cuando alguien es un verdadero creyente o no y entender si es hermano o no, o si está en ese proceso de conocer al Señor. Pero eso es algo que le corresponde también a Dios. Hemos hablado también en esta serie algunos atributos de Dios. Hemos aprendido que Dios es luz y también hemos aprendido que Dios es amor. Y hoy quiero continuar hablando acerca de este atributo porque corresponde con la lectura del día. Quiero que me acompañen a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 14. Esa es la porción de la palabra que vamos a estar estudiando en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Hoy quiero compartir una reflexión que lleva como título la verdadera definición del amor. Quiero que a la cuenta de 3 todos la digamos juntos. 1, 2, 3. La verdadera definición del amor. ¿Qué les parece? La verdadera definición del amor. ¿Cómo define el mundo el amor? Como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que esperamos reciprocidad en el deseo de unión, y esto produce placer y felicidad, netamente pasional. Esa es la definición del mundo del amor. En la década de los 60, ¿se acuerdan de la banda británica The Beatles, sumamente famosa? Compuso una de las canciones memorables. All you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Esta canción lo que dice es precisamente eso. Todo lo que tú necesitas es amor. Ahora, si hubiesen estado cantando sobre el amor de Dios, yo creo que sus palabras tendrían algo de verdad. Pero hoy el mundo, ¿qué es lo que más habla? El mundo, la mayoría de las películas muchas hablan de amor. Películas, novelas. ¿Cuántas novelas de amor? ¿Cuántas poesías de amor? ¿Cuántas canciones de amor? Muchísimas. Pero la gran pregunta es, ¿ese es el amor? Definitivamente no. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. Primera de Juan 4:7. Juan dice esto. Todos atentos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, piensa en las canciones, por ejemplo, del mundo. ¿A qué cantan? Muchas canciones cantan acerca de montar los cuernos, infidelidades, traiciones, despechos, lujurias,
fornicaciones, aborrecimiento, amor egoísta. ¿Qué canta el mundo? Maluma cantaba Felices los Cuatro, por ejemplo. Felices los Cuatro, agrandemos el cuarto. El mundo, para ellos, esto es el amor, la pasión. Vemos canciones que esas son puras mentiras. Yo esa noche yo no andaba ahí. Dicen los amigos invisibles, ¿no? Así se llama la agrupación. Entonces, ve, el mundo canta eso, despecho. O cuando las traiciones, ahora te aborrezco. ¿Y cuántos se identificaron con la canción de Shakira cuando le cantó a Piqué, ¿verdad? Su ex esposo. Y esa más bien hasta sobria, porque años atrás Paquita, la del barrio, bueno. ¿Cómo es que decía la letra? Rata de no sé qué broma. Esas son las canciones del mundo, ¿no? Eso vende. ¿Por qué vende? Porque eso es lo que le gusta al mundo, eso es lo que conecta. Se identifican infidelidades, pasión, no importa si tienes... Y el mundo te lo vende, el mundo te lo está diciendo. Hazle caso a tu corazón, no importa lo que siente. Si es un amor prohibido, ámalo. Todo lo contrario a lo que la palabra enseña. Es decir, cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que ellos, es más, y te lo van a hacer saber. Es más, vive la vida, disfruta, la vida es una sola. Bueno, sí, es verdad, es una sola y fue hecha para Dios. Porque esta determinará dónde estarás eternamente. Si unido o separado de Dios. Pero el mundo no te lo hace en ese sentido. El mundo te lo dice, vive, disfruta. Y todo evoca a eso. Y vemos desde la década de los 60 cómo ha sido cada vez la degeneración en nuestra sociedad. Y cada vez vemos que antes eran mensajes subliminales, hoy no. Hoy el mensaje es de frente. Fidelidad, amor, respeto, eso no está de moda. Pero la Biblia dice que eso es lo que Dios nos enseña. Por eso, y nos dice que Dios es amor, no lo que el mundo dice. Ustedes quieren conocer la verdadera definición del amor, necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer la palabra de Dios. Todo lo demás puedes llamarlo deseos y algunos hasta deseos comprometidos. Pero el verdadero amor es el que proviene de Dios. Porque Dios mismo, en esencia, es amor. Entonces, el mundo identifica el amor con el placer y piensa que no importa quebrantar principios morales, no importa si le haces daño a quien sea, con tal de obtener ese amor. Por ese amor es contrario al amor que nos muestra Dios, porque el amor de Dios es santo, es justo, es perfecto. Si conocemos a Dios verdaderamente, vamos a amar como Dios ama. Entonces necesitamos comenzar a filtrar qué es amor y qué no es amor. Volvamos a leer el versículo 7 y el versículo 8 una vez más. Porque Dios nos ha amado a nosotros con su amor, y su amor es un amor eterno, es un amor que no cambia, es un amor infinito. Dice, amados, ámense unos a otros. Y aquí lo está diciendo en primera persona del plural. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Que solo los que aman es porque han nacido de Dios. Si alguien no ama, es porque no ha conocido a Dios. Es decir, ser cristiano no es cargar una Biblia. Tú quieres tener
una característica más fuerte en un cristiano, más que una Biblia. Obviamente la Biblia es inherente, que el cristiano tiene que tenerla. Pero no solamente aquí, también tiene que tenerla aquí, aquí, aquí. El cristiano tiene una característica, una marca que lo define, una marca visible muy, muy palpable. Y esa marca distintiva es el amor. Un cristiano genuino, verdadero, es una persona que ama. Muchas veces nosotros creemos que amar es mi compinche. Ay, tan lindo. Él me aplaude todo lo que yo haga. No, no necesariamente es eso. O que alguien simplemente te esté diciendo a veces te amo. Porque sabemos que las obras son amores y no precisamente razones. Porque razones pueden tener muchas personas. No, yo pienso, yo digo, pero realmente el amor se demuestra. El amor es algo que también podemos palpar. Y dice, todo aquel que ama es porque ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, ha recibido al Espíritu Santo. Y cuando usted estudia el fruto del Espíritu Santo, la primera característica del fruto del Espíritu Santo es amor. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la primera marca distintiva que va a verse en un cristiano? La capacidad de amar. Pero ¿cómo es ese amor? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, que nos define qué es el amor. Mucha gente en el Día de los Enamorados agarran 1 Corintios 13. Podemos leer desde el versículo 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Entonces muchos agarran, sí, este amor, pero este amor no es un amor que el ser humano por sí mismo tiene. Este es un amor que viene dado del cielo. Este es un amor que Dios da, que Dios otorga. Versículo 4. El amor que Dios da es sufrido. Tú puedes sufrir. Y ese amor que tú tienes está allí y permanece. Es benigno. Es puro. Este amor no tiene envidia. El amor que Dios produce. El amor del mundo no. El amor del mundo sí es envidioso. El amor del mundo si cada quien busca lo suyo. Ya va. Yo ya este mes cumplí con mi parte. Tú no has cumplido con lo tuyo. ¿Cuántas diferencias en los matrimonios o en las parejas? Porque cada quien busca lo suyo. Cada quien ala para su propio lado. Si cada quien ala para su propio lado, es un desastre. Imagínense un bote, 2 remos, 2 personas, pero uno está remando hacia un lado y el otro hacia el otro. O imagínense que venga uno y diga, no, ya yo no hago nada y solamente rema uno. Solo dan vueltas. Para poder llegar a donde deben llegar, ambos tienen que remar. Pero es bien importante esto porque normalmente la gente en las consejerías siempre se enfocan en lo que ellos hacen y en lo que ellos le han hecho. Es como cuando usted ve 2 perros peleando, y disculpen la analogía, por un pedazo de carne. Nunca he visto 2 perros peleando diciendo, no, cómetelo tú. Que el perro pelea porque más bien quiere que el otro perro se coma la carne. Porque eso es de animales. De animales es que cada quien pelea por lo suyo. Es de bestia. Es carnal. Siempre pelear porque tú tienes la razón. Es de espirituales. Poder amar y ver la necesidad del otro como tu necesidad.
Usted dirá, ¿y cómo logramos eso? Eso viene de Dios. Y viene de Dios cuando yo le conozco. He nacido de nuevo. La característica de un verdadero cristiano es que ama, puede amar, puede perdonar, pasa la afrenta, pasa por alto la ofensa. Es una persona que es bondadoso porque el Espíritu Santo mora en él. Que esto es maravilloso. Esto no es algo utópico, es una verdad espiritual. Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, en los momentos más cumbres, Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Vamos a estar claros. Yo me imagino si yo hubiera estado allí y que Jesús me diga, Marcel, tranquilo, le conviene que yo me vaya. Señor, ¿cómo me va a convenir que te vaya? Si el Dios invisible se ha hecho visible y está hoy al frente de mí, se encarnó y hoy le puedo ver su gloria manifestado en carne. La gracia y la verdad manifestada al frente de mí. ¿Cómo es que me dices que me conviene que tú te vayas? Y él dice, si yo no me voy, entonces mi espíritu que habita en mí no vendría a tu vida a morar dentro de ti. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que Dios mora en la vida del creyente. Vamos a estar claros. Yo tomo a Díaz de la mano y lo guío. Pero ahora, una cosa es que alguien te tome de la mano y te guíe. Y otra cosa es que alguien esté en ti guiándote. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Él viene a santificarnos y nos transforma. Fuimos sellados por Él. Esto no era así siempre. En el huerto, Adán disfrutaba de su comunión y de su relación con Dios. Maravillosa, plena. Podía adorar a Dios con libertad. Pero luego vino la caída. Y al venir la caída, Dios estableció la forma como quería que le adorara. Hubo una caída, un rompimiento. Entonces Dios estableció a través de Moisés un tabernáculo y dijo cómo tenían que ser los sacrificios, las ofrendas, cómo tenían que adorar a Dios. Por eso es que cuando alguien dice, no, yo busco a Dios a mi manera, usted no conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia establece cómo quiere que le adoren. Si alguien lo hacía de una forma diferente a como Dios lo había mandado, eso le podía causar la muerte inminentemente. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un olor, un fuego extraño, y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ellos estaban haciendo algo, ellos lo veían en su papá, pero ahora lo estaban haciendo ellos, lo hicieron de la manera incorrecta y cayeron muertos. Porque no fue como Dios lo ordenó. Había un tabernáculo, estaban los atrios, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo moraba Dios. Luego vino Salomón y edifica el templo, y está de nuevo el lugar santo, el lugar santísimo. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, y Jesús en ese momento muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora ya Dios no iba a habitar en un templo hecho por manos de hombre, sino que aguardaba la promesa
que se llevó a cabo en Hechos 2 en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vendría a habitar en un templo no hecho por manos de hombres, sino el templo de Dios, que es la iglesia, cada creyente donde mora el Espíritu Santo. Dios es espíritu y Él quiere que le adores en espíritu y en verdad, y habita en cada uno de nosotros. El templo no es esto. El templo somos nosotros ahora, cuando nos reunimos juntos a adorar a nuestro Padre. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero ¿quiénes son esas piedras de este templo? Piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Personas que le han conocido, nacidas de nuevo, que han conocido a Dios. Y bien importante comprender esto, porque cuando yo recibo la presencia de Dios en mi vida, Dios me da una nueva capacidad, es una capacidad sobrenatural. Puedo creer, puedo entender lo espiritual, porque lo espiritual solo se entiende espiritualmente. ¿Cómo esperas tú que un muerto entienda lo espiritual? Tú le hablas y pareciera que le estuvieras hablando en chino, en mandarín. No entiende, no comprendo. ¿Ustedes están locos? Claro, el mundo dice que estamos locos porque no entiende lo espiritual. Lo espiritual se entiende espiritualmente. El amor. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:43. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a todos los que los aborrecen y oren por todos los que los ultrajan y los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, en ese versículo aparece lo que en teología se llama la gracia general y la gracia especial. O también se le llama amor benevolente y amor complaciente. El amor benevolente es con todos, porque Dios hace salir todos los días el sol sobre malos y buenos, y Dios le manda la lluvia todos los días a los malos y a los buenos. Esa es la gracia general. Ese es el amor benevolente para todos. Pero hay un amor que es el amor especial, la gracia especial, el amor complaciente. Y ese amor es para los escogidos de Dios. Es para los que van a estar con Dios por toda la eternidad. Aquellos que son su pueblo. Ellos, los que guardan su pacto, los que hacen su voluntad. En otras palabras, los que han nacido de nuevo, los que le han conocido. Ese es el amor especial. Y estos han recibido un amor diferente. El amor de Dios, Romanos 5:5. Y esto, el Señor está diciendo en el versículo 43, amen a sus enemigos. Versículo 44. Ámenlo y bendiga. Obviamente, esto es por un amor sobrenatural. Es el amor que Dios da. Sin ese amor, no podría amar de tal manera. Por eso, una de las formas de saber si tú estás creciendo o no espiritualmente es cómo está tu capacidad de amar. Una persona que siempre está anclada, pero no en Cristo, no, anclada en el resentimiento, en la amargura, que no ha perdonado, que lo que siente es rabia, odio. La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿has conocido a Dios o no le has conocido?
Y si suponemos que sí, bueno, no te quedes ahí, tienes que crecer en el amor, tienes que ser perfeccionado en el amor. Pero si pasa el tiempo y pasa el tiempo y la persona sigue igual, lo que da a entender es que verdaderamente nunca ha conocido a Dios. Porque Juan dice que Dios es amor y que los que han conocido a Dios han recibido este amor de Dios y por eso pueden amarse los unos a los otros. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Ahora, el amor de Dios no es como el mundo lo pinta. Como el mundo no conoce a Dios, cree que el amor es un amor alcahueta. Ay, no importa lo que yo haga, Dios me ama. Él me aguanta todo, Él me soporta todo, Él me ama románticamente. Así con mucha R, romántico. Él me ama así. No, no has conocido a Dios. Porque el Dios de la Biblia es amor, pero también es santo, santo, santo. Es justo. Dice Hebreos 12:29 que es fuego consumidor. Y su ira es santa. Su ira es buena. Dios tiene reservado para los hijos de Dios un cielo nuevo y una tierra nueva donde vamos a habitar con Él. 3 amén escuché. Puede ser. Esa es nuestra esperanza. Y en ese lugar no habrá pecado, no habrá dolor, porque Dios con su ira castigó el pecado y al pecador. Por eso su ira es buena. Gracias a su ira, el pecado no seguirá enseñoreándose sobre nosotros. Esto es maravilloso. Y debemos comprender esto, hermanos. Por eso Dios es luz. El mundo dice, no, Dios es, él acepta todo lo que yo haga. No, Él es luz, Él es santo. Su amor, el amor es inherente a todo lo que Él es, incluyendo su juicio, incluyendo su ira. Vamos a leer el versículo 9, 10 y 11 para que se den cuenta de algo. Primera de Juan 4, 9, 10 y 11. El apóstol Juan dice, en esto se mostró, mientras lo colocan, Primera de Juan 4, 9. Ahí está. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. ¿Por qué? Porque el mundo estaba condenado. El mundo estaba reservado para la ira de Dios. Era enemigo de Dios, hijo de desobediencia. Eso es lo que dice la Biblia. Separado de Dios. Pero dice que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo unigénito para salvarnos de la condenación. Vamos a estar claros. ¿Qué es lo normal? Supongamos que tenemos en este lado al ofensor y en este lado tenemos al ofendido. ¿Quién debería resarcir el daño? ¿El ofensor o el ofendido? Los escucho. ¿Quién debe pagar por el daño causado? ¿El ofensor o el ofendido? El ofensor es el que debe pagar. Pero en la gran historia de Dios fue al revés. El ofendido pagó para salvar en amor al ofensor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Esto es el Evangelio.
El enriqueño es el cuadro. Barrabás quedó libre y crucificaron al justo. Y tú y yo éramos ese Barrabás que merecía morir. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No en que nosotros, los ofensores, amamos al ofendido. No, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra es sumamente clave. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Bueno, primero quiero que entendamos un concepto. Levítico 16:15. ¿Se acuerda que le dije que había un tabernáculo, santuario o en el templo y había un lugar santísimo? En el lugar santo estaba la mesa de la proposición, el candelabro de oro, estaba el incensario, luego estaba la cortina y el sacerdote entraba en el día de la expiación una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios encima del propiciatorio. Y habían 2 querubines allí. Y el sacerdote, la sangre que había derramado en los atrios, tomaba parte de esa sangre para rociarla sobre el propiciatorio. Tenía que derramar sangre en el propiciatorio. Escúcheme, hay gente que tiene años en Cristo y no sabe de esto. Y no saber de esto es no saber nada. Nada. Porque alguien dirá, pero el pastor, ¿para qué habla de esto? No, porque si tú no sabes esto, no sabes nada. Y vamos a estar claros. Si alguien fue a una universidad 5 años y no sabe, perdió el tiempo. Pero imagínense a alguien que tiene 10 años, 15 años y no ha escuchado esto. Lo estafaron. Lo robaron. Lo ultrajaron. En 5 años, ¿cuánto se aprende de una especialidad? Muchísimo. Una carrera. Y si usted tiene 10 años, 15 años, imagínese ya lo que usted debe saber. Por eso, no digo esto para que te sientas mal, te lo digo para que te concientices en decir, yo debo interesarme por esto y yo debo estudiar esto. Porque Juan está hablando de la propiciación de los pecados, pero en el lugar santísimo había un propiciatorio donde se derramaba sangre, la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque Dios dijo, la raza humana cayó, Adán pecó, todos pecaron, el pecado entró al hombre, hoy el hombre peca deliberadamente. Si se quieren relacionar con el Dios vivo, lo van a hacer bajo estos parámetros. Y van a sacrificar y presentar los sacrificios. Pero esos sacrificios era solo temporal, porque era un tipo de lo que había de venir. Porque ese corderito que sacrificaban señalaba a Cristo, que un día iba a venir el Cordero de Dios, que tenía que derramar su sangre para el perdón y la expiación de todos nuestros pecados. Pero Dios, mientras llegara Cristo, ellos, para que tuvieran una visión de lo espiritual, eso era un símbolo. Tenían que presentar sacrificios. Y eso era para propiciación de los pecados. Y por eso en el propiciatorio derramaban sangre. Eso era para aplacar la ira de Dios. Porque Dios, en su ira, quería castigar el pecado. Y al pecador. Esa era una forma de propiciar los pecados, apaciguar la ira de Dios. Pero cuando vino Cristo, el Cordero inmolado, Él llevó sobre sí
tuvo que tomar una copa. Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa, dicen los profetas, de la ira de Dios. No era que Jesús estaba hablando de los clavitos, no. Obviamente el dolor inhumano. Era lo que tenía que experimentar nada más y nada menos ante la ira de Dios, porque Dios, que es amor, pero que también es justo, tiene que castigar la impiedad, la injusticia, y la castigó en la persona de Cristo. Y todos aquellos que tienen a Cristo ya no van a ser juzgados. Yo no voy a estar en el juicio donde voy a ser juzgado por mis obras. Ya yo fui juzgado por las obras de Cristo, y el resultado es que fui justificado por los méritos de Cristo. El juicio en el cual yo voy a participar, y el de todo creyente, es el del tribunal de Cristo, donde seremos galardonados. Pero aquellos que rechazaron a Cristo y que le dieron la espalda a Cristo, ellos van a ir al juicio del gran trono blanco, dice Apocalipsis. Y se van a enfrentar a la ira de Dios manifestada. ¿Qué es el infierno? Es la escenificación de la ira de Dios para los impíos. Lo que Jesús soportó en la cruz fue la suma de todos los infiernos de cada uno de nosotros en él. Tenía que ser Dios para soportar la ira de Dios. Pero tenía que ser hombre, porque Dios iba a castigar el pecado del hombre en el hombre, no en otra criatura. Eso dice algo. ¿Qué clase de amor nos amó Dios? Donde el ofendido envió a su hijo en amor para morir y dar su vida por el ofensor. ¿Qué dice Juan? Versículo 11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, como lo que le acabo de explicar, entonces debemos también amarnos nosotros, unos a otros. Hoy podemos amar a mi enemigo. ¿Por qué puedo amar a mi enemigo? Porque quien me dio su Espíritu Santo que mora en mí fue aquel ofendido que amó al ofensor. Por eso yo puedo amar a mi enemigo y bendecir al que me aborrece, por la causa del amor de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que ser perfeccionados en esto, porque el versículo 12 lo dice, nadie ha visto jamás a Dios, solo el Hijo de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y significa que su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa ser perfeccionado en el amor? Que mi carácter está creciendo en Cristo y que me produce amar a otros. Estoy creciendo en madurez. El que es maduro en la fe es aquel que ama. Pablo dijo, cuando era niño, eso está en 1 Corintios 13, cuando viene hablando del amor. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, me comportaba como niño porque no amaba como tenía que amar. Pero ahora que estoy adulto, que estoy en la madurez, puedo amar con madurez. Cuando yo escucho dos esposos peleando, no, que tú, que yo, que tú, que yo. Partamos, son del Señor, ok. Nacieron de no, ok. Pero están inmaduros. ¿Por qué? No he escuchado el primero, pastor, tenemos una diferencia. Es que yo he sido tan desconsiderado. No, siempre ella. O ella dice él. A los sí, ok.
O ella dice él. Pero el verdadero amor que Dios produce comienza a que tú mires al otro con misericordia. Pero vamos a estar claros. Creo que se me apagó. O se cayó por allá. Aló, sí, aló, aló, aló. Sí. Aló, sí. Aló, aló. Ok, mejor. Pero esa no es nuestra tendencia natural. Mira lo que me pasó esta semana. Estaba manejando y de repente viene un motorizado y hace una vuelta así. Y yo tengo que esquivarlo, pero me freno. Y mi primer impulso es mirarlo como que, ¿qué te pasa, hombre? Y para colmo el hombre dice, ¿qué pasa? ¿Estás distraído? Mi primer impulso sale el natural. Me provoca bajarme, decirle su broma. Ese es mi primer impulso, manifestar la molestia. Pero en la medida que uno va creciendo en la madurez, respiro, Señor, enséñame a amar cada día más, a no irritarme fácilmente. Porque ¿qué es lo fácil? Irritarse. Pero dice 1 Corintios 13, el amor nos irrita. Pastor, mi esposo tiene problema con la ira. No, tiene problema con el amor. Tiene problema con el amor. ¿Aquí en la iglesia no tienen un cursito terapéutico para la ira? No, pero te podemos enseñar bastante del amor. Porque la Biblia dice que el amor no se irrita. Por supuesto, podemos ayudarte y te podemos apoyar en todo esto. Pero lo que te quiero decir es que esto lo produce el Señor. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en el amor? ¿Cómo van los picos? ¿Alguna vez te han medido los picos de tensión? Ayer vino alguien a chequear el sonido y estaban midiendo los picos, probando la acústica del salón. Y hace un sonido y veíamos los picos. Pero ¿cómo están esos picos de ira, por ejemplo? ¿Qué tan estable estamos? ¿Cómo estoy creciendo en el amor? Pero el amor te dice, no voy a dejar que esto se alargue, vamos a solventar esto. Mi esposo y yo podemos tener diferencias, pero se lo digo porque de verdad lo vivimos y lo digo no por jactancia, sino por sinceridad. Pero nosotros solventamos eso rápido. No le damos larga, pero a veces me preocupa cuando hay parejas que pasan un día, 2 días, y a veces yo digo, voy a esperarme antes de intervenir. No, pero es que pasan 3, 4, 5 y cada vez el problemita ya se volvió un problemota. ¿Dónde está la capacidad de amar para solventar eso? Cualquiera va a tener momento de reacción. Luchamos con nuestra carne todavía. Por eso todos los días seguimos creciendo en santificación y nos exponemos a la palabra, a la oración, a las disciplinas espirituales para crecer y cada día crecer en comunión con el Señor. Pero ¿cómo es posible que prevalece el orgullo? No, yo no le voy a hablar. Que venga Él. ¿Dónde está el amor del Señor? Y yo trato siempre de decir, los hombres son los que yo considero que deben dar el primer paso. ¿Por qué? Porque es el más débil, el que le montan el pie en la cabeza, no. Porque el hombre está llamado, según la Biblia, a ser el líder y la cabeza del hogar. Yo soy pastor en la iglesia, pero también soy pastor en mi casa. Y yo debo enseñar a mi esposa, yo debo enseñar a mis hijos. Mi esposa me dice, claro, me habla, yo le escucho, muchas veces me dice algo y yo le digo, tienes razón, perdóname. Pero de igual forma, yo debo dar el paso, yo debo velar porque en mi hogar se cumpla la palabra. Porque en mi hogar Cristo esté presente.
Tenemos que crecer en este amor. Lo que dice versículo 12, ser perfeccionado en el amor. ¿Cuántos reconocen que necesitan eso? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Si nos amamos, y si nos amamos significa que estoy siendo perfeccionado en el amor. Pero hay otro mandamiento bien claro. Mira lo que dice Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es otra marca. Y todo aquel que ama a Dios, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Qué tanto amas a tus hermanos cristianos? A tus hermanos de la iglesia. ¿Sí sientes un amor verdadero por tu hermano de la iglesia? ¿Por tu hermano cristiano? ¿O siempre tienes una mentalidad de cuánto y para eso? Interesado. Ese es el amor del mundo. El amor del mundo dice cuánto y para eso. El amor de Cristo no. El amor de Cristo es sacrificial. ¿Con quién te gusta estar más? ¿Con los que andan en chismes? ¿Con los que planean lo malo? ¿Con los que hablan de vanidades? ¿O con los hermanos del Señor? Con los que son de Cristo, con los que aman a Dios. ¿Con quién te gusta estar? Ojo, yo soy una persona que me relaciono y puedo hablar con personas cristianas y no cristianas y puedo entablar una conversación. Y si tengo la oportunidad de predicarle, le voy a predicar con todo el amor. Pero la pregunta es, ¿con quién me gusta tener comunión? ¿Con quién puedo disfrutar y pasar tiempo y horas? Y abrirme, ser vulnerable con mis hermanos en el Señor. Amo a aquellos a quien Él engendró. Por cuanto amo a Dios, amo a los que Dios engendró. Hay gente que a veces habla de la iglesia de una forma despectiva. Incluso cristianos. Ay, es que los cristianos, es verdad, yo no los soporto tampoco. Digo, ¿cómo tú vas a hablar así de la iglesia? Obviamente, yo prediqué el año pasado una serie llamada No somos una boutique, somos un hospital. Y dije que en la iglesia hay problemas, hay lucha, hay enfermedad, hay dificultad. Pero de igual forma, somos iglesia y debemos amarnos porque es la iglesia de Cristo. Cuando alguien comienza a hablar de una forma despectiva acerca de la iglesia, acerca de los hermanos, eso te tiene que doler. A ti te duele cuando hablan de tu hermano. A mí me duele. A mí me duele. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Amo a los que el Señor ha amado. Es como también a veces en las iglesias hay personas que siempre se agarran de este tipo de enseñanza. Sí, es verdad, porque no hay amor, no hay amor. Y siempre andan viendo eso. No, no hay amor, no hay amor. Es que a mí nadie me hace esto, y a mí nadie me hace aquello, a mí nadie me hace lo otro, y miren lo que me hicieron, y miren lo otro. Esas son personas que hicieron de sus sentimientos un ídolo, y ahora ellos se creen jueces. Y buscan sabotear y afectar a otros hermanos. Entender esto no es fácil. Te lleva años. Me ha llevado años canas. Caída también. Porque son personas que te demandan y tú le das y nunca están satisfechas. Porque ellos son sus ídolos, sus sentimientos son sus ídolos.
Pero es que ese no es el evangelio. ¿Dónde está tu capacidad de amar? ¿Y por qué tú no ves eso más bien como la capacidad de amar a otro? Si tú ves el problema, ¿por qué no eres parte de la solución? Ese es el sentir de un cristiano. Si yo veo un problema, yo voy a buscar la solución, no hundir a alguien, porque ese es un pseudo amor. Y cualquiera cree que son, pero no son. John Piper dijo, entender esto me llevó 30 años de ministerio. Yo no he llegado a 30 años, pero aprendo de otros también. Y entiendo que mi deber es pastorear, sembrar la palabra, la obra es de Dios. Habrá algunos que permanecerán, otros se irán, pero nos enfocamos y atendemos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tiene a su lado y dile, quiero crecer en el amor cada día más. Mira lo que dice el Salmo 119, 63. Es como a veces la gente, no, sí, porque es que a mí nadie me esto, aquí nadie lo otro. ¿Y quién me pregunta a mí, por ejemplo? Pero a mí difícilmente a veces alguien me pregunta a mí. Y yo por eso voy a andar argumentándome, pensando mal, no. ¿Cómo debo ver eso? Es un proceso. ¿Cómo debo ver a otros hermanos? Es un proceso. A otros pastores, es un proceso. Oro por ellos. Me encanta esto que dice David. Es más, esto no solamente lo dice David. Los salmos son oraciones mesiánicas. Los salmos son oraciones de Cristo. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si yo te pregunto hoy, ¿quiénes son tus amigos? Nada, mis amigos son el que trae la botella, el que pone la parrilla, el que puso el carbón. ¿Esos son tus amigos? Porque pusiste la casa. Hazte la pregunta, ¿cuántos de aquellos que ya yo no invitara a beber, a hacer aquello, a hacer lo otro, sino que yo hable otro tipo de temas que agraden a Dios, que es mi Dios, ¿cuántos de ellos seguirían conmigo? ¿Y cuántos de ellos ya no estarían? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ellos ya no estarían? Mis amigos son los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Y ojo, hay tanta forma de uno disfrutar. Disfrutar no es malo. Lo malo es que tú lo disfrutes como el mundo disfruta. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Ahora, dirá, bueno, pastor, sinceramente la mayoría como que son mundanos de verdad. Pero bueno, vamos a orarle hoy a Dios por eso y vamos a pedirle al Señor que nos transforme y que nos ayude y que queremos tener amigos que sean amigos de Él. Es más, Jesús lo dijo, ya yo no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Que mis amigos sean los amigos del Señor, como decía David, como decía el Señor. Y que hagamos de eso algo intencional. Porque para algunas cosas somos intencional y para otras no. Vamos a ser intencional con eso. Una forma de ser intencional es venir a la iglesia y no irme rápido, quedarme un rato más, compartiendo, tomándome un café, hablando con el de al lado, pedir ayuda, interesarme por la iglesia, preguntar en qué puedo servir. A lo mejor alguien dice, pastor, yo soy introvertido. Hay unos que son como yo, extrovertidos. Pero no todos son como yo. Por ejemplo, mi esposa es introvertida. Conmigo ha aprendido mucho y yo también he aprendido con ella. Ella conmigo ha aprendido a hablar, yo con ella he aprendido a callar. Nos equilibramos.
Eso es importante, ¿verdad? Pero ni siquiera la Biblia dice a cuánto debemos amar, sino cómo debemos amar. ¿Cómo? Pues si tú conoces a 2 o a 3, pero a esos 2 o 3, interésate en ellos y valóralos y ámalos. Me encanta esta frase. A la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos sepan cuántos ellos verdaderamente nos importan. A la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos sepan cuánto verdaderamente nos importa. Esa es mi meta, porque yo puedo saber mucho. El pastor sí sabe, ¿no? No, pero yo quiero que sepan cuánto les amo. Esa es mi meta. ¿Qué les parece? Y que no sea algo de la boca hacia afuera, que sea algo genuino. Esa es mi meta. Cuando tú evangelizas a alguien, no puede ser un proyecto. Si es que quiero llevar a alguien más para la iglesia. No. Que sea porque tú quieres compartir de ese amor que Dios te ha dado. Esa debe ser nuestra meta. No podemos ver un número, como muchas veces en un pasado, antes de conocer la sana doctrina, números. Hoy mi enfoco es en ser fiel en lo que Dios nos manda. Que son 5, que son 10. Si esos son los que el Señor ha puesto, gloria a Dios. Obviamente queremos que la obra crezca, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. ¿Cuántos van a ser entonces más intencionales? Comienza a interesarte por tu hermano, comienza a amar. Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, como yo los he amado. Hermanos, esto es la verdadera definición de amor. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe.